Ya nos toca desarrollar la siguiente entrevista de esta mañana, para lo cual estamos acompañados ya de la ministra de Salud, Midori de Javish. ¿Cómo está, ministra? Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, tenemos muchos temas de los cuales conversar, pero en inicio me gustaría empezar esta conversación con un tema en la cual incluso ya habíamos tocado al inicio de esta semana a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno central e incluso ha sido reconocido por muchos especialistas que en verdad se está dando pues una real voluntad para acabar con una de las enfermedades pues que es considerada, ¿no?, pandemia mundial. Sí, muchísimas gracias, es un gusto estar aquí y muchas gracias por la oportunidad de seguir informando y explicando los alcances del Plan Esperanza, que es un plan de lucha integral para el manejo, en realidad integral, del cáncer en el Perú, que según nuestras estadísticas representa la segunda causa de muerte en el país. Por lo tanto, un problema de salud pública, ya no solo un problema de salud individual. Y en ese sentido, el plan se basa en un pilar fundamental, el primer pilar, que es la detección temprana, la prevención y la promoción de hábitos saludables. Aquí hay un rol de corresponsabilidad muy importante de la población, de todos ustedes, a nivel nacional, para cuidar su salud. Hacer ejercicio, comer saludablemente, eliminar el tabaco, disminuir sustancialmente el alcohol. Todas estas cosas son factores que nos hacen propensos a enfermedades, entre ellas el cáncer. Un elemento dentro de este componente fundamental es la detección temprana. Claro. La detección temprana, particularmente del cáncer de mama, de cervix, de cuello uterino, es posible y vamos a poner muchísimos esfuerzos para que los servicios de detección temprana lleguen a todos los rincones del país, en atención móvil, en fin, desplegando una red importante de servicios de detección temprana. Y eso es importante, ministra, ¿no? El tema del diagnóstico temprano, oportuno, que se debe hacer, porque en definitiva, según las estadísticas que han reportado incluso el Ministerio de Salud, hay nuevos casos de cáncer en el tema del estómago. Y lamentablemente se da precisamente porque la gente no tiene costumbre, no tenemos costumbre lamentablemente de realizarnos chequeos periódicos. Ahora, tengo entendido que incluso la enfermedad, en el caso del tema del cáncer al útero, ha reducido su porcentaje, y esto debido porque se ha hecho una campaña muy agresiva de las campañas de despistaje. Entonces, el tema va básicamente por prevención, ¿no? Va por prevención, y las estadísticas nuevamente nos dicen que en el Perú, lamentablemente, los pacientes con cáncer son detectados en estadios avanzados de la enfermedad, con lo cual el sistema puede hacer relativamente poco para aliviar la enfermedad, para curarla, para evitar el dolor para la persona, su familia y su comunidad. Esta es una enfermedad muy devastadora para no solamente la persona, sino en general toda la familia. Entonces, esta detección tardía, digamos, queremos transformarla, convertirla en una identificación, una detección temprana. Esto va a tomar tiempo. Esto requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo, requiere que este gran paso que ha dado el gobierno actual y que compromete directamente la voluntad del presidente sea convertido en una política de Estado permanente y tener como sociedad peruana la más grande prioridad en la prevención y la detección temprana. Y es que ya las cifras lo indican, ¿no? Ese día, el día lunes que conversábamos con el director ejecutivo del Sistema Integrado de Salud, nos señalaba, ¿no?, los porcentajes en los cuales lamentablemente se presentan pues casos de cáncer con síntomas clínicos, ¿no? Decía, por ejemplo, que de enero a junio del año pasado se presentaron 5.745 pacientes que acudieron a los centros de salud, de servicios de salud, y el 43.8% ya presentaba síntomas clínicos, es decir, ya tenía un diagnóstico y que ya se estaba, pues, esto nos arrojaba que se habían presentado tardíamente. Si hubiese sido desde antes, ¿cuántos de ellos no habrían desarrollado este cáncer? Y por eso mismo, porque es un proceso que tiene que ser sostenido en el tiempo, claro, para cambiar hábitos y reforzar la corresponsabilidad, eso es muy importante, de la propia persona y su familia en el cuidado de su salud, es que también el segundo pilar del Plan Esperanza es el tratamiento gratuito de los asegurados del Seguro Integral de Salud que lamentablemente estén en una condición de requerir tratamiento. Ahora, se van a invertir 500 millones de soles en tratamientos eminentemente para personas que están pues en situación de extrema pobreza, para que puedan hacerle frente al cáncer, una enfermedad en verdad que no solamente lo padece el paciente que lo sufre, sino enferma a toda la familia. Exactamente. Entonces tenemos, como ustedes saben, ya ha puesto en operación nuestro fondo
intangible solidario en salud, que es el FISAL. El FISAL va a financiar una lista de enfermedades de alto costo, la mayoría de ellos los cánceres más frecuentes, y para eso tenemos efectivamente en el FISAL 180 millones para este año, y adicionalmente a través del presupuesto por resultados tenemos más o menos 150 millones más. Entonces sí tenemos alrededor un poco más de 300 millones en el año. Un énfasis muy especial de este segundo pilar de tratamiento y incrementar la probabilidad de curación de los enfermos es el énfasis que estamos poniendo en los niños. Ustedes comprenderán, es un dolor para la sociedad en su conjunto tener niños con problemas de cáncer, particularmente aquellos que sufren de leucemia. Ustedes saben bien, han podido conversar sobre esto, el Estado peruano está haciendo todos los esfuerzos para cubrir a estos niños en caso que sea indicado clínicamente, en caso de que los médicos tratantes así lo indiquen. Inclusive el Seguro Integral de Salud está permitiendo que los niños en determinados casos viajen a la Universidad de Miami, al Jackson Memorial Hospital, para el trasplante de médula no emparentado. Esto es un esfuerzo grande que está haciendo el Seguro Integral de Salud, porque ustedes comprenderán que estamos tratando de garantizar las mejores condiciones de este viaje. No solamente el tratamiento, el alojamiento, la movilidad, la alimentación, en fin, para el niño y un acompañante. Y ya tenemos un niño allá. Esto es un aprendizaje también para nosotros. Todos los procedimientos, hemos encontrado la más grande disposición del Consulado de Perú en Miami, de los propios peruanos en Miami. Entonces es una experiencia que nos llena de esperanza también. Y ese es un procedimiento incluso que se aspira también en un momento a realizar eminentemente en nuestro país. Y eso es importante que se dé ahora paso a paso. Y yo me imagino que, ministra, usted como especialista en el tema de salud se ha visto golpeada y tocada sus fibras sensitivas constantemente con estos temas tan dramáticos, con estos casos tan dramáticos de pequeñinos que se les ve de repente frustrada la posibilidad de tener un futuro mejor con enfermedades tan terribles como el cáncer. El cáncer es una enfermedad, como le decía, no solamente pues lo padece quien lo sufre, la familia entera, y cuando es un pequeño, con mayor razón, y darle esta oportunidad de vida, no solamente al niño, sino a los padres, de poderle decir, usted no tiene dinero para darle el tratamiento del cáncer a su hijo, se va a botar todas las esperanzas aquí en Lima, pero si es que no se puede, lo vamos a llevar al extranjero para un trasplante de médula, eso es darle una segunda oportunidad de vida. Me imagino que eso a usted le debe ser más que esperanzador, ¿no? Eso debe ser el aliciente de su trabajo. Bueno, para la gestión es un reto permanente pensar en cómo el sistema funciona. Claro. Que estas cosas no sean casos especiales, que no sean casos de beneficencia, como normalmente han sido tratados en el pasado. Sí. Hoy estamos intentando fuertemente, con el apoyo del propio presidente, a tener un sistema de salud que funcione regularmente, que esté financiado, que los procedimientos funcionen, y aspiramos a que la calidad de la atención sea cada vez mayor. Por eso es que, acompañando este plan de esperanza, también estamos haciendo un esfuerzo importante de equipamiento. El INEN, nuestro rector, en el tema oncológico, está haciendo esfuerzos importantes para desconcentrar los servicios también, es decir, tener una red de hospitales nacionales con servicios oncológicos bajo la rectoría y la supervisión del INEN en las mismas regiones, potenciar los servicios oncológicos. Nos interesa muchísimo fortalecer el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en Trujillo, el de Arequipa, que ya existe, que es necesario, hemos hablado con las autoridades para repotenciarlo, acompañar al gobierno regional de Junín en este proyecto tan aspirado del IREN Centro, y esperamos también avanzar en los estudios de inversión, de preinversión e inversión para un IREN Selva, digamos, Oriente, en Loreto. O sea, es un enfoque de trabajo en contra en la lucha contra el cáncer, ¿no? Que implica capacitación a personal especializado, la inversión en equipos, ¿no? Como los mamógrafos, la inversión en proyectos de infraestructura, como bien nos lo señalaba. Es una serie de convenios incluso que ustedes están firmando. Y me imagino que también va por el tema de devolverle ese rostro humano, ¿no? Y hacerlo un tema de inclusión social, porque al final tantas veces hemos escuchado este argot callejero popular decir que la educación y la salud de nuestro país es un lujo, ¿no? De pocos, y de esta manera se le vuelve esa garantía de servicio social. Yo encuentro que estamos en un momento muy importante en el país.
Creo que todos los peruanos reconocemos que estamos en un proceso de crecimiento económico que ha estado sostenido, que además es motivo de un permanente reafirmación, digamos, de la diversificación productiva en el país, de la mejora de los ingresos familiares. Toda esta situación favorable permite a los sectores sociales, y en este caso a salud, a pensar que estamos en un punto de inflexión. Exacto. ¿No? En un punto en el que tenemos que saltar, y esperamos rápidamente, de una situación de un sistema más bien constreñido y en muchos casos con calidad que requiere ser fortalecida en la atención, a un sistema que brinde una cobertura mucho mayor, que sea más asertivo con las necesidades y los derechos de los pacientes, pero no solamente en el lado de servicios de salud curativos, principalmente yo diría también una mirada muy importante a todo lo que es promoción, prevención de la salud, ¿no? Claro. Solo así podremos tener en realidad un sistema que brinde la atención cuando se requiere a los pacientes, tanto en servicios colectivos como en servicios individuales. Pero es una oportunidad magnífica para congregar voluntades, para ver cuáles son los cambios reales que necesita el sistema. Y es por eso que el presidente ha encargado al Consejo Nacional de Salud una serie de propuestas de reforma. Y precisamente imaginamos, ministra, que este sentido, devolverle rostro social al servicio de salud forma parte de este paquete de elementos que van a formar esta ansiada reforma en el sector salud. Lamentablemente vemos que en el sector educación sí hay una manera de medir si es que se está dando o no un buen servicio de educación, de repente los exámenes no a los alumnos, pero en el caso de salud la situación es un poco más compleja. ¿Qué puntos o cómo va el proceso de reforma? Sí, como le comentaba, el presidente ha impulsado dos temas, digamos, de la reforma en salud que son sumamente importantes, complementarios. Uno es encargar, como le decía, al Consejo Nacional de Salud un conjunto de reformas, de propuestas de reforma. Le puedo comentar un poco cómo va ese proceso. Y el segundo elemento complementario es la reforma de la política remunerativa del personal de salud. Que también es importante y lo vamos a hablar. En relación al primer punto, tengo entendido que ya los 25 consejos regionales de salud ya han sido informados por el Ministerio de Salud para aunar esfuerzos, ¿no? Porque este es un trabajo en definitiva articulado. Así es. El Consejo Nacional tiene una dimensión de congregar a todos los representantes del sistema de salud. El sistema de salud tiene una serie de representantes. Tiene obviamente a Salud, las Fuerzas Armadas, la Sanidad de la Policía, las universidades, el Colegio Médico, la sociedad civil. Es decir, un conjunto de actores que son muy importantes involucrar y tener una relación muy, muy estrecha para las reformas, porque nuevamente en salud las reformas y las políticas son de mediano y largo plazo. Entonces necesitamos estos consensos, necesitamos estos acuerdos para la sostenibilidad de la política. Y bueno, el Consejo Nacional ciertamente ha asumido con mucha responsabilidad este encargo, se ha incorporado por voluntad del presidente también al Acuerdo Nacional, al doctor Javier Higuíñez, y a los gobiernos regionales en la discusión. Ya se generaron las comisiones de trabajo, imagino. Las comisiones de trabajo se han constituido y también se ha llegado a todos los consejos regionales de salud para que en las regiones también se estimule una discusión, un debate y alcancen la perspectiva regional al Consejo Nacional. Entiendo que el acuerdo de los gobiernos regionales, de los consejos regionales, ha sido convocar a 3 macrorregiones, reuniones macrorregionales en el norte, en el centro y en el sur, y entonces va a haber muchísima riqueza, creo yo, en la discusión. El plazo es corto, tenemos que alcanzarle al presidente las reformas de propuesta de reformas en junio, pero creo que estos meses va a ser de increíble aprendizaje y de reconocimiento de las necesidades e intereses de los diferentes actores en el sistema. Y eso es importante, ¿no, ministro? Porque se garantiza que recogiendo el aporte que realizan estos 25 consejos regionales se va a poder mapear, no solamente bien zonas, se va a poder sacar un buen diagnóstico de cómo está la salud de nuestro país. Ahora, esta reforma también plantea mejoras en los saberes, imaginamos, de los profesionales de salud, que hemos visto, pues lamentablemente en los últimos meses, justas demandas, hay que decirlo así. Sí, el Ministerio ha reconocido la necesidad de mejorar las remuneraciones de nuestro personal, que hace muchísimos esfuerzos en zonas muy alejadas, muchos de ellos en condiciones difíciles. Entonces, tomar el tema en serio
cuál es la política remunerativa más adecuada para el país, es el gran reto, y una política remunerativa que progresivamente vaya mejorando efectivamente las remuneraciones justas de nuestro personal, a la vez podamos ligar esas mejoras a mejoras en el desempeño del sistema. Claro. De las instituciones. Imaginamos que al igual que como se han hecho en otras entidades del Estado y se pretende hacer, esto va a ir de la mano con la meritocracia, porque hay muchas entidades en el Estado que ya nos vemos sujetos a este tema, ¿no? Así es. El tema servir. Así es, entonces es muy importante que tengamos un acuerdo también en cómo vamos a medir ese desempeño institucional, cuáles son los elementos de calidad con los cuales nos tenemos que comprometer todos, ¿no? Claro, y los estándares que van a ser ellos calificados, ¿no? Exactamente. La comisión ha sido ya, el decreto supremo ha salido hace muy pocos días, esperamos instalar la comisión entre viernes, ojalá, si no los primeros días de la próxima semana. La integra representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas y de Servir, de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Entonces ahí tenemos un trabajo también arduo, pero sumamente importante y un elemento fundamental, creo yo, también de la reforma. Y también, ministro, imagino, este es un compromiso muy importante en el que debe de pensar su portafolio, porque al final, si nos ponemos a pensar en el tema de las mejoras salariales para los profesionales de salud, es un pedido de hace tantos años, es muy similar a lo ocurrido con los maestros, ¿no? Exactamente. Y esto también plantea la homologación de sueldos entre, por ejemplo, salud y los profesionales del Ministerio de Salud, o se va a ver puntos muy específicos para cada entidad. En realidad, el mandato de esta comisión es las remuneraciones de los trabajadores, de los profesionales que trabajan, y no profesionales, ¿no? Los asistenciales que trabajan para el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales directamente, ¿no? De repente, yo supongo que en el marco de la reforma más grande que estamos discutiendo con el Consejo Nacional, habrán algunas propuestas para el resto de los sectores, pero el encargo específico es ahora para le digo, los que trabajan para el Ministerio. Digamos que también van a tomar los aportes que, ¿no? Por parte directa de la Federación Médica, para que también se sienten a conversar, ¿no? No, con los gremios, con la Federación Médica, con la Federación de Enfermeras, Obstetrices, profesionales de la salud, inclusive trabajadores asistenciales no profesionales, hemos venido ya trabajando. Se han instalado grupos de trabajo que han emitido ya sus informes sobre las expectativas de cada uno de estos gremios respecto a la reforma remunerativa. Yo agradezco públicamente el esfuerzo de todos estos gremios por analizar la situación y en una manera muy seria alcanzar sus inquietudes, sus expectativas y sus sugerencias, ¿no? Entonces contamos ya con información bastante interesante de lo que cada gremio esperaría de la reforma. Bueno, eso se va a estar viendo todavía en los próximos días, ¿no? La conformación y las cosas que se vayan a acordar. Ahora, son una serie de puntos, ¿no?, que conforman esta gran ansiada reforma del sector salud, y en el tenor de ello también va el tema de, y se lo comentaba incluso antes de que empiece esta entrevista, brindarle la atención debida a un aspecto de repente de la salud que muchas veces las autoridades han centrado su atención, que es el tema de la salud mental, psicológica, ¿no? Hablamos del tema de salud y pensamos básicamente en el físico, ¿no?, en la cuestión física, cuando el tema de salud mental es un tema prioritario y básico porque es la esencia del ser humano, del peruano, que tenemos que seguir desarrollando. Me imagino que a la par de ello también va temas como el convenio que ustedes han firmado recientemente con el Hospital Arco Herrera para destinar que los pacientes del CIS también puedan tener tratamiento. ¿Cómo van los avances con el tema de salud mental? Efectivamente, el Seguro Integral de Salud está dando cobertura de salud mental en los hospitales, el Arco Herrera, en fin, los hospitales que están proveyendo estos servicios. Efectivamente, como usted dice, los problemas de salud mental están en la prioridad del Ministerio porque, nuevamente, la información nos indica que los problemas de salud mental están siendo la primera causa de discapacidad en el país. Increíble. Se pierden muchos años de vida saludable debido a problemas de salud mental. No hemos, en el pasado, digamos, abordado el tema de salud mental en la envergadura que requiere ser abordado. Hemos comenzado por, como usted bien señala, la cobertura del Seguro Integral de Salud de tratamiento de problemas de salud mental, pero necesitamos reforzar mucho la atención de salud mental en la atención primaria. Es muy importante. ¿Sí? El Hospital Noguchi ha estado desarrollando una experiencia piloto en Apurímac. Justamente ayer estuve con los funcionarios de Apurímac para evaluar un poco este programa. Está teniendo frutos interesantes, como desde la atención primaria comenzamos nuevamente a una identificación temprana del problema
y esa es una línea que vamos a fortalecer. También estamos trabajando, y aprovecho, para incluir y seguir incluyendo temas de salud mental, de prevención de violencia, con el Ministerio de Educación en las escuelas. Esto es sumamente importante, también hace parte de esta idea de atender la salud mental desde lo preventivo, desde lo comunitario, desde la escuela. Y ahí también se hace necesario, imaginamos, el trabajo articulado con una serie de portafolios que también ven la problemática, ¿no? Si hablamos del tema de salud mental, esto no solamente pues, es pertinencia de su portafolio, sino el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, y al final nos ponemos a pensar de todos, porque en verdad es muy cierto lo que usted dice, ministra, ¿no? En el Perú, por los últimos años y las crisis que hemos sostenido décadas atrás, nos hemos enfatizado más en el cómo crecemos económicamente, cómo hacemos más recursos materiales, y poco nos hemos puesto a pensar en cómo es que lo estamos haciendo, ¿no? Cómo es que estamos creciendo y evolucionando, y como que dejamos de ver la parte realmente importante, cómo es que uno se siente, ¿no? Ahora sí, cómo está viviendo, ¿no? el gobierno del presidente Humala ha indicado con muchísima claridad la prioridad de la inclusión social y el crecimiento con equidad. Y salud es un pilar fundamental de este proceso de inclusión y de crecimiento con equidad. Nosotros desde el sector, y que efectivamente con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tenemos una articulación muy estrecha para que la política social en su conjunto sea lo más efectiva posible, ¿no? El sector salud tiene una responsabilidad inmensa en esta política social y en esta política de inclusión. Y por eso es que estamos empeñados en estas reformas, en convocar a todos a pensar juntos la reforma. Los retos son inmensos. Probablemente vamos a tener meses de discusión muy activa, no necesariamente todos vamos a estar de acuerdo, pero esa es parte de la forma en que creemos que debe hacerse la política pública. Parte de lo que debería ser, pues, ¿no?, las políticas de Estado en general, ¿no? De sentarse a dialogar, a concertar y encontrarse soluciones. Y al final también, ¿no?, tomar conciencia de que en verdad son grandes problemas que aquejan a nuestro país desde tantos años, y las soluciones, como bien lo ha dicho usted, ¿no?, se hace paso a paso, pelando. Y la idea es que lo importante, ¿no?, mejor dicho, es que ustedes ya están trabajando al respecto, entonces vamos a tener muy buenas noticias. Sí, y enfatizar la importancia de que estas no son solo ideas y debates en Lima. Necesitamos el concurso de las regiones, de sus experiencias, de su perspectiva. Eso es algo que nos va a enriquecer muchísimo. Felizmente contamos con los mecanismos de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales a través de los comités y los consejos regionales de salud. Entonces estamos muy activos en una relación para que todos puedan participar. Muy bien, ministra. Entonces, sigue usted trabajando así fuerte y arduo. Vamos a seguro tenerla nuevamente en estudios para que nos den mayores detalles ya de las reformas que se estén pues concertando dentro de esta comisión. Muchísimas gracias.